posible. Y para hablar acerca de este tema, el día de hoy, tenemos que entender que si tienes una palabra de Dios que te saque de lo imposible y te posicione en lo sobrenatural de lo posible, esto está excelente. Así es que vamos a entrar en materia, recordando que lo posible, lo imposible, sí es posible. Y vamos a tomar el ejemplo de Abraham, recordando que Abraham a sus 100 años, siendo una persona, quiere decir, de la tercera edad, y de la misma manera Sara, que la realidad es que Sara nació siendo estéril. Y así es que empieza el tema de hoy, sabiendo que Abraham lo único que sabía era que no tenía hijos. Y vamos a la palabra para ver acerca de Abraham. Génesis capítulo 15, verso 4. Veamos las Sagradas Escrituras. Recordando que Abraham ya había tenido contacto con Dios, Dios le había salido al encuentro y ya Abraham hablaba con Dios. Y Abraham le había dicho a Dios: no tengo un heredero. Todo lo que hasta ahorita tengo, no sé a quién se lo voy a dejar, porque no tengo hijos. Lo más seguro es que se lo dé a alguno de los esclavos que nacieron en mi casa. Génesis capítulo 15, verso 4. Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará el que tú dices, sino que un hijo tuyo será el que te herede, un hijo que saldrá de ti. Verso 5. Entonces lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, porque así será tu descendencia. ¿Qué significa todo esto? Estamos viendo cómo Dios sacó a Abraham y le habló de, vamos a ir por 3 puntos. Punto número 1. Dios le habló a Abraham para reprogramar su corazón. Porque Dios le dijo: un hijo tuyo será tu heredero. Porque Abraham
decía: mi heredero será un esclavo, no sé quién heredará todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, lo cual quiere decir que Abraham decía: no podemos tener hijos. Y el primer punto con el trato de Dios, el hablar con Dios, es que Dios dice: sí pueden tener un hijo. Abraham decía: no podemos, y Dios dijo: sí pueden. No tenemos, y Abraham dijo: sí tienen. Punto número 2. Dios le habló a Abraham a través de estos versos que acabamos de leer para desbaratar todos los pensamientos, todos los argumentos, todo lo filosófico que había en Abraham. Argumentos, pensamientos humanos llenos de imposibilidades. Por eso es que Dios lo sacó de ahí donde él estaba. No solamente lo sacó supongamos, de una habitación, sino que lo sacó de su pensamiento, de su pensar, de su creer, y le empezó a mostrar los cielos para que él empezara a ver las estrellas y empezara a reprogramar también su manera de ver y de pensar al ver las estrellas, y que Dios le había dicho: así será tu descendencia, lo cual significa, le dijo, él decía, Abraham decía: no hay un heredero, y Dios decía: sí hay un heredero, y ese heredero, mira las estrellas, lo cual quiere decir, se convertirá, se transformará, se multiplicará en multitudes. Entonces, es importante entender cómo es que Dios trabaja con nosotros. Punto número 3. Dios le habló, vimos punto número 1, para decirle: sí puedes y sí hay un hijo para ti. Número 2, reprogramar, cambiar su filosofía, sus argumentos. ¿Los argumentos cuáles eran? Un hombre de 100 años o de 99 años antes de tener el hijo, un hombre de 99 años y una mujer de la tercera edad que nació estéril, no pueden tener hijos. Y Dios le dijo: sí puedes tener un hijo, y no solamente tendrás un hijo, sino que tendrás una descendencia grande.
Y en el punto número 3 estamos viendo que Dios le habló y le mostró para reactivar su fe. Ahora quiero que prestes atención aquí en esto que estoy hablando. Cuando hablo de reactivar la fe de Abraham, de esa fe que ya estaba muerta a causa de él ver su vejez y ver la esterilidad de Sara. Entonces Dios le habló para reactivar su fe, porque la fe que él tenía era una fe muerta. Quiere decir, o vamos a verlo, a comprenderlo de la manera correcta, hablando bíblicamente o desde la posición que Dios quiere que nosotros entendamos. La fe es lo que la persona cree. Y Abraham creía, la fe que él tenía era una fe incorrecta. Quiere decir, él creía que él y Sara jamás podrían tener hijos, nietos, bisnietos. Entonces Dios tuvo que intervenir para reactivar su fe y que su fe estuviera puesta en el si podemos tener un hijo. Si podemos tener un hijo, nietos, bisnietos y multitudes. Entonces un encuentro con Dios, con la palabra de Dios, lo que Dios habla, te va a dimensionar, nos dimensiona, nos saca de lo imposible para introducirnos a lo posible. Por eso es que Abraham miraba la esterilidad de Sara y Dios le hablaba de toda la posibilidad. Y recordemos que Dios, cuando habla, cuando dice algo, es el mismo Dios que habló que fuera la luz y que fueran todas las cosas, y todas las cosas simplemente sucedieron, fueron hechas. Y Dios le estaba diciendo a Abraham, un hijo para ti. Lo cual quiere decir que Dios le dio a Abraham, cuando le empezó a hablar, le dio en qué pensar, le dio en qué meditar, le dio una palabra para que él estuviera humanamente, lógicamente, científicamente, no podemos tener hijos. Pero ahora que me ha salido al encuentro Dios, se activó algo en mí que se llama fe. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Se activó la fe porque Dios tuvo que salir al encuentro y hablarle y llevarlo y mostrarle para que él se reactivara, su mente, su corazón, sus pensamientos empezasen a ser en acuerdo a el propósito de Dios. Entonces Abraham miraba cada que quería venir aquello, la duda, el que no se puede, y decía, pero a ver, y empezaba, y su mente empezaba a trabajar de tal manera que decía, sí se puede, porque lo empezaba a mirar. Y por eso tenemos que entender que
Romanos capítulo 10, verso 17, lo dice así. Estamos hablando de que Dios le dio una palabra y esa palabra hizo que él abriera sus ojos. Miren lo que le voy a decir. Cuando Adán pecó, se cerraron sus ojos espirituales. Porque dice que se abrieron sus ojos. Cuando pecó, se abrieron sus ojos naturales. Pero cuando Abraham oyó a Dios y la palabra lo llevó a creer, entonces sus ojos espirituales se abrieron para poder ver, dimensionar todo lo que Dios estaba diciendo. Y Romanos capítulo 10, verso 17, lo dice de esta manera. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a dimensionar. Por eso necesitamos la palabra. Por eso necesitamos buscar a Dios, ir a la Escritura, todo lo que Dios nos ha dicho. Si Dios te ha dado promesas, necesitas ir, encontrar la promesa, lo que Dios habló, encontrarlo, leerlo, entenderlo, meditarlo, escudriñarlo, para sacarle, extraer lo espiritual hasta que entre en tu mente y en tu corazón. La fe es por el oír la palabra de Dios. Si no vamos a la palabra de Dios, nos vamos a quedar con las imposibilidades. Quiere decir, es imposible. Pero cuando vamos a la palabra y la palabra se hace espíritu, se activa, porque vamos con tal corazón de buscar y de creer, que nos va a dimensionar como a Abraham, que lo puso a pensar, que lo puso a meditar, porque se activó el creer que lo que era imposible, ahora él creía que sí era posible. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con todo esto? La lógica humana, óigame bien, la lógica humana nunca, en las Sagradas Escrituras, nunca vamos a encontrar que la lógica humana haya hecho, por lógica humana, que hayan ocurrido milagros. La lógica humana era lo que detenía a Abraham y a Sara de tener hijos. Su razonamiento, la lógica humana, las cosas naturales. Pensar naturalmente es bueno. Pero si queremos dimensionar en lo espiritual, necesitamos entrar en la palabra de Dios, que es sobrenatural. Quiere decir, es espiritual.
Y en el Espíritu todo es posible. Entonces, Pablo, el apóstol, en su sabiduría divina, por eso nos dice que para el hombre natural, su lógica humana es locura lo que hablamos nosotros. Para el hombre natural y su lógica, su entendimiento racional humano, quiere decir no espiritual, para ellos es imposible. Pero para el hombre de Dios, la mujer de Dios, aquellos que quieren creerle a Dios, entonces tienen que entrar en la palabra, en lo espiritual, para que se acomode todo lo espiritual con lo espiritual, aún dentro de ti. Para que ya no creas con tu razonamiento, sino con tu espíritu. Power. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo con todo esto? Que Dios mismo le dio a Abraham una visión nueva, una nueva historia, en lo cual o en la cual pensar. Una palabra de Dios, cuando Dios habla, tenemos que investigar, tenemos que analizar, pero no para sacar lógicas humanas, sino para decir, creyendo que lo que Dios dice sucederá y que solamente tenemos que saber cómo lo vamos a poder disfrutar. Entonces, cuando Dios nos da una palabra, nos pone a pensar, y el pensar conforme la palabra de Dios nos va a dar pensamientos y estructuras que cambiarán nuestro presente y nuestro futuro. Quiere decir, nos sacarán de donde estamos por un año, por 10 años, por 20 años, por 50 años. Nos sacarán de ahí, como a Abraham. A sus 99 años Dios le dijo, tendrán un hijo tuyo, tendrás un hijo tuyo, y para el otro año, ¡pum!, ya estaba allí el muchacho. Entonces, Marcos, vamos a leer Biblia, Marcos capítulo 11, verso 23. Dice, Jesús hablando, porque de cierto que cualquiera que dijera este monte, porque allí había un hombre que decía y creían que había cosas que eran imposibles, y Jesús le dijo, porque de cierto que cualquiera que dijere a este monte, quiere decir a la imposibilidad, al no puedo tener familia, al no puedo progresar, al no puedo sanar, cualquiera que dijere a esta cosa, a este monte, a esta enfermedad, a este problema, quítate y échate para otro lado. A este monte quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, en su espíritu, sino que creyere que será hecho lo que dice. Oye, es muy importante que entiendas esto. Cualquiera que diga la palabra y
no dude, que no tenga duda en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que declara, lo que diga, será hecho. Entonces es muy importante que entendamos esto. La palabra, lo que Dios nos dice, que nos activemos en la fe de lo que Dios nos está diciendo, que abracemos lo que Dios nos dice, que tomemos las sagradas escrituras y analicemos lo que Dios nos dice conforme la palabra, para que entendamos, para que leamos, para que escudriñemos, para que meditemos. Y cuando hacemos eso, ya lo entendimos y lo captamos, quiere decir, ya entró en nuestro corazón, entonces podemos declararlo. Y podemos decir que se mueva la montaña, que se remueva tu pasado. Dios te dice que se remueva tu pasado y se ha introducido un nuevo diseño ahora mismo, porque hay un diseño nuevo para ti. Pero tienes que creerlo. No tienes que dejar que la lógica intervenga. Porque la lógica es, para la lógica humana, lo que Dios te dice es imposible. Es por eso que lo que Abraham vio, de lo que Dios le dijo, Abraham lo vio y lo creyó y lo meditó y luego lo habló. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Sucedió. Entonces es muy importante que comprendamos cómo caminó Abraham, cómo hizo Abraham, cómo hemos de hacer nosotros. Abraham, ¿qué pasaba con Abraham? Antes de que Abraham tuviese, de que Sara y Abraham tuviesen su hijo, Abraham caminaba. ¿Y qué crees tú? Él había visto, pensó, analizó espiritualmente hablando, no lógica humana, sino creyendo y viendo lo que Dios decía que así era. Y cuando Abraham caminaba y le decían, ¿cómo te llamas? Y él decía, Padre de naciones. Porque Abraham, cuando nosotros decimos Abraham, si nos oye un judío o alguien que entiende el hebreo, sabrá que estamos diciendo, traducido para ellos, cuando nosotros decimos Abraham, ellos están entendiendo que estamos diciendo Padre de naciones. Entonces Abraham caminaba y le decían, ¿cómo te llamas? Decía, Padre de naciones. Y no tenía todavía ni un hijo. Todavía no estaba ahí. Pero ya estaba en su espíritu, en su corazón y en su mente, en sus pensamientos y en sus proyectos. Eso es lo maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? No se puede hablar lo que no has visto de aquello que Dios te ha dicho. Quiere decir que cuando Dios te habla tienes que entenderlo, meditarlo, verlo, todo como Él lo dijo. Tener plenamente la conciencia de qué es lo que te dijo. Lo tienes que verlo para creerlo. Entonces, estoy poniendo ejemplos. ¿Qué le dijeron a Abraham? ¿Cómo te llamas? Padre de naciones.
¿Cómo te llamas tú? Son ejemplos. McDonald's. McDonald's, ¿qué significa eso? Que tengo una cadena de restaurantes, de hamburguesas, ejemplos. ¿Cómo te llamas? Rockefeller. Si Dios te lo habló. ¿Cómo te llamas? Salomón. Porque Dios me dijo que me entrega las riquezas, por ejemplo. Así es que, ¿cómo te llamas? Presidente de la República. Antes de que seas, si Dios te lo dijo, tienes que tener bases que sustenten esa realidad en tu espíritu, en tu corazón. Entonces lo crees y lo hablas porque tienes el respaldo divino de Dios. Así es que, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Millonario, etcétera. Y con esto estoy terminando. Recuerda, si puedes traerlo de la escritura a tu corazón, si puedes traerlo para pensarlo y declararlo, entonces ahora mismo es posible para ti. Marcos 9:23. Jesús le dijo a una persona que, como muchos, solamente pensaban en imposibilidades. Aun cuando andan buscando una posibilidad, siempre traen la imposibilidad aquí y en su corazón. Y la palabra que hoy te estoy hablando es para que te confronte y derrumbe y atrape todas las imposibilidades, y todo eso sea atrapado en el nombre de Jesús, quitado de ti, puesto a un lado, para que venga la palabra divina, la palabra de vida, la palabra creativa, porque la palabra de Dios es creativa. La crees y se crea. Lo que era imposible se hace posible. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, Jesús te dice hoy, este día que tú estás viendo este video, en este momento que tú estás viendo, si tienes la fe, no importa el día, no importa la hora, solamente tienes que creerlo. Y si lo crees, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo. Yo no sé si entendiste. Dijo todo. Dije todo. Dije todo. Lo que Dios tiene para ti, si tú lo crees, todo lo que necesitas, en el nombre de Jesús, se hace posible para ti. En el nombre